¿Qué es lo que vamos a hablar hoy día? De cómo comprar la primera propiedad. Cómo perder ese miedo a comprar esa primera propiedad cuando estamos partiendo y queremos invertir, que todos probablemente tuvimos en algún momento ese miedo. Yo ya tengo varios departamentos, Cristóbal también, pero obviamente ese miedo inicial en la primera compra siempre existe. Después se va pasando, después uno se acostumbra con todo tipo de cosas. Cuando ya lo hiciste una vez o dos veces, ya listo, ya los procesos se conocen y hay una fase normal en el proceso, pero ese primer paso es muchas veces difícil. Entonces, esta sesión vamos a conversar sobre, en primer lugar, cómo perder los miedos a las compras de propiedades, y después vamos a conversar sobre los tipos de negocios inmobiliarios que hay para que las personas que están y que quieren empezar en este rubro conozcan las distintas alternativas que pueden existir. Vamos a hablar de propiedades, de compra de propiedades nuevas, propiedades usadas, flipping, house hacking y una serie de otras cosas que son bien interesantes respecto a este rubro. Entonces, partamos por lo primero, Cristóbal. Y esta es la pregunta que yo te quería hacer a ti. Dentro de los miedos que existen, hay un miedo que es, aquí seleccionamos varios miedos, pero hay uno que es particular. El miedo a que no se arriende. Muchas veces compramos una propiedad o queremos comprar esa propiedad y decimos, bueno, ¿y qué pasa si no se arrienda? Voy a tener yo que estar pagando el crédito, voy a estar pagando los gastos comunes, los costos operacionales, etcétera. Y a veces uno se frena por ese miedo. En tu experiencia, Cristóbal, ¿cómo este miedo se puede superar? ¿Qué piensas tú de este miedo? Bueno, para introducir un poco cómo fue mi experiencia, porque la verdad que yo la primera propiedad que compré no fue pensando en arrendarla ni hacer negocio. Yo en ese entonces pensaba en tener un trabajo toda la vida prácticamente, vivir cerca del trabajo y estar contento y gastar la menor cantidad de tiempo posible en los trayectos. Ese era mi objetivo. Y claro, entre medio me nacieron hartos miedos, tal vez no con el tema del arriendo, porque claro, como no quería arrendarlo, sino que quería vivir en esa propiedad. Pero sí me nació el miedo de, por ejemplo, de que la cuota fuera muy alta, por ejemplo. Ese fue como el primer miedo. Pero claro, una vez de que ya como que estaba un poco metido en el ruedo, lógicamente te nace un poco el miedo porque ya la segunda propiedad que compré la compré con esa intención. Y claro, estaba con todo el miedo de que cuánto tiempo va a pasar a que nos arriende. ¿Cuánto tendremos que esperar? ¿Cuántos dividendos tendré que pagar antes de que se arriende? Y la verdad que sabes que hay una receta para eliminar ese miedo súper rápido. Y uno no se da ni cuenta, no se da ni cuenta, porque al principio uno desconoce, no sabe para dónde tocar, dónde ir, cómo llamar, no sabe nada. Y yo se las voy a compartir ahora, esa receta. La receta es hacer anuncios fantasmas. Anuncios fantasmas. ¿Sabes Mira, lo que qué es un buen anuncio dato. fantasma, Álvaro? No lo conozco por ese término, pero me imagino que es básicamente ofertar una propiedad que quizás no tenemos, corrígeme si estoy equivocado, ofertar una propiedad para en el fondo ver la cantidad de anuncios o cantidad de personas interesadas que pueden existir. Exacto, exacto. Por ejemplo, imagínate que nosotros estamos pensando en comprar un departamento en una cierta ubicación que no tenemos claridad de la demanda. Y el primer miedo que se nos viene por esa demanda, porque no sabemos qué va a pasar, es si se va a arrendar o no. Y claro, imagínate, no sé, algún barrio en particular, en Cerrillos, por ejemplo, en Santiago, que es un barrio que está muy popular ahora para inversiones. Y no sabemos si tiene la demanda suficiente para poder arrendarlo. Podríamos crear anuncios falsos con fotos de algún portal, de tal manera de que los vamos publicando y esperamos a que nos llamen. Y de acuerdo a cuánta gente nos va llamando, y de acuerdo también al precio que nosotros vamos publicando, porque lógicamente que acá tiene que haber un estudio bien importante, en donde detrás nosotros tenemos que determinar cuál es el precio justo también. Y nosotros vamos poniendo precios y vemos cómo se va comportando el mercado, cómo se va acercando la gente. Esa es la primera forma de matar ese miedo a que no se arriende, porque automáticamente si te empiezan a llamar 3 personas en menos de una semana, es un indicador sumamente bueno. Sumamente bueno.
En general, para transmitirlo a usted, en general cuando uno está arrendando propiedades, si la propiedad está en excelentes condiciones y tiene un precio acorde a mercado, solamente tú necesitas mostrarlo unas 4 veces para que se arriende. Es así. 4 veces. Sí. Entonces, esas 4 veces va a depender mucho de cómo generas esas 4 veces. ¿Cómo las generas? Mientras más rápido las generes, más posibilidades va a tener para que se arriende más rápido. Porque, mira, me pasó por ejemplo una vez que se lo delegué a una corredora de propiedades. Y me imagino que muchos en el canal saben que no me gusta mucho trabajar con corredoras. No porque las corredoras sean malas, sino que no trabajan al ritmo que yo necesito. Y en general no son lo suficientemente veloz para lo que yo necesito. Entonces, las corredoras, ¿qué pasaba? No me traían gente. Entonces, como no me traían gente, ¿qué hago yo si no me traen gente? No se me arrienda. Entonces no podía esperar a que la corredora me trajera a la gente. Entonces, lógicamente yo quiero que me traiga esas 4 personas. Tengo retorno, Álvaro. Yo te escucho bien. ¿Sí? Sí, perfecto. Ya. Y la idea es que me traiga esas 4 personas, la corredora, bien rápido, para que no tenga ese problema y se pueda arrendar lo más rápido posible. ¿Ya? Pero si no se puede hacer con la corredora, o sea, primero testear a los corredores. Testear un corredor, incluso contarle a algún corredor. Tú podrías contarle que tenía una propiedad a un corredor X. Mira, sabes que tengo una propiedad en tal parte, me podéis traer gente. Y puede que sea tú podías decir un anuncio fantasma, ni siquiera le tenéis que contar al corredor que el departamento existe. Y tú te vas a dar cuenta si el corredor te trae o no te trae gente. Ahí vaya a cachar realmente qué tan rápido se mueve el corredor también. Ese es un dato bien Mira, muy bueno qué buen dato para ese. eliminar todos esos miedos. Para eliminar todos esos miedos. Porque yo estoy seguro que acá la gente que están, los chicos que están recién empezando, chicos que están recién saliendo de la universidad, chicos que están recién ya acumulando un patrimonio importante para poder pagar su primer pie, les deben hacer esta inquietud. ¿Qué pensáis, Álvaro? No, súper buen dato. De hecho, me hubiese encantado tenerlo o saberlo cuando compré el primer departamento. Bueno, yo tengo 4, vendí uno, estoy con 3 porque lo cambié por una parcela. Yo tengo 3 departamentos ahora. Pero Álvaro, el primero, cuéntanos, ¿qué pasó con ese? ¿Qué pasaba Quiero por tu contar la cabeza? experiencia del primero. Cuando compré el primero, claro, tenía ese susto inicial de qué va a pasar si no se arrienda rápido. Tenía 2 meses de gracia en ese momento. Entonces sentía que tenía 2 meses para poder arrendarlo. Pero además de eso, yo me había protegido, entre comillas, financieramente, dejándome, en ese momento era $1.000.000 en un fondo de seguridad para los departamentos. Ya, en el fondo, por si me demoraba en arrendarlo, tener dinero extra que me permitiese cubrir esos meses. Y dije, bueno, el departamento está bien ubicado, era un departamento que estaba en Providencia, ahí en el Ricardo Lyon con Heliodoro Yáñez. Y además de eso dije, lo quiero arrendar barato, para arrendarlo rápido. Entonces, si bien tenía ese miedo inicial, yo sacrifiqué puntos porcentuales de rentabilidad con tal de tener un poquito más de velocidad en la renta, y lo compré y lo arrendé a la semana, y incluso antes. Mientras estaba el término de la escritura, ya el departamento estaba prácticamente listo a nombre mío. Pero sí tuve ese miedo inicial, y la forma en que yo me protegí fue más bien financiera. Ya fue dejar este pequeño monto de dinero que me diese esa tranquilidad mental. Lo arrendé un 6% más barato que precio de mercado, y siempre he tenido esa lógica que no necesariamente es la correcta. Probablemente, y es súper cuestionable lo que yo voy a plantear acá, pero siempre he tenido el pensamiento de que si se arrienda un poquito más barato de lo que es el precio de mercado, el arrendatario va a estar contento por el hecho de que sabe de que está arrendando más barato, que está pagando barato por ese departamento, y no lo va a querer dejar. Una de las cosas que a mi juicio es muy importante a la hora de invertir en bienes raíces en el negocio clásico de renta inmobiliaria es que el departamento no tenga vacancia. Y la forma en que yo intuyo en que no va a tener vacancia es que esté por debajo del precio de mercado. Puede que esté absolutamente equivocado.
¿Ya? Déjenme en los comentarios qué piensas. ¿Estoy equivocado o no estoy equivocado? Puede ser que esté súper equivocado y que he perdido un montón de plata a lo largo de los años. Pero lo que me ha pasado es que los arrendatarios que he tenido han durado mucho. Ese primer departamento lo compré en el 2014. 2 dormitorios, 2 baños. Ha tenido 2 personas. En estos prácticamente 8 años han habido 2 personas en ese departamento. Y la persona que está quiere seguir mucho rato más. Entonces, Ahora, hay otra cosa que juega mucho en el tema de la vacancia, porque es uno de los grandes dolores de cabeza que uno tiene cuando te llama el arrendatario y te dice, oye, ¿sabes que te voy a entregar el departamento? Y claro, y vuelve de nuevo ese fantasma del miedo. Ese fantasma que no- nos persigue. Que claro, que hay que tratar de matarlo rápido. Y a mí me pasó para la pandemia. O sea, estamos hablando en marzo del 2020. Yo tenía 6 departamentos de subhuevo, de los que administro. 6 en total. Y fue una locura. Y hubo uno que me tuve que dejar los pantalones. Así. Porque claro, durante la pandemia fue ¿qué súper complicado. significa? ¿Podemos explicitar qué significa bajarse los pantalones? No, tuve que bajarlo mucho el precio. Le tuve que bajar mucho el precio. Y, y claro, porque ya se me estaba desocupando mucho tiempo. Y cada día que pasara era más días sin poder arrendarlo. Pero claro, la pandemia fue algo exclusivo. Sí, fue muy puntual el problema que hubo en la pandemia. Yo creo que es difícil que se vuelva a repetir algo así. Ahora, se me está yendo la onda. No sé. Te iba a preguntar una cosa. Ya, bueno, sigamos. Dale, Álvaro. Siguiente miedo. Porque este también es una de las cosas súper clásicas que surgen. ¿Qué pasa si hay un ocupa? Si la persona que está dentro de la propiedad no me paga. ¿Cómo No, ¿qué afrontas es un tú? ocupa? Definamos un ocupa. Partamos Definamos un por eso. ocupa. ¿Qué es un ocupa para ti, Cristóbal? Bueno, el ocupa es la persona que se pasa de listo y te hace un contrato de arriendo, te paga un mes, te paga la garantía y después desaparece. No te paga nunca más. Y ahí te ocupa el departamento, nunca más paga las cuentas y te deja con una deuda gigantesca. Esa es una realidad terrible que pasa muy, muy seguido. ¿Te ha Pero pasado? hay técnicas. Nunca ha pasado. Nunca ha pasado. No, por lo general, siempre se me han ido la gente mira, siempre ha sido gente responsable. Y en el minuto en que me he topado con gente que no ha podido pagar, me llama y me dice, ¿sabes qué? No puedo seguir pagando el arriendo porque tengo un problema X y se van. Ni siquiera me dan opciones para nada. Así, no, se llegan y se van. Eso es lo que me ha pasado. Hasta ahora. Así que no es. Pero ¿cómo evitamos? ¿Cómo evitamos el tema de los ocupas? Bueno, hay que hacer una muy buena gestión revisando los antecedentes de los arrendatarios. ¿Qué significa esto? Tenemos que, por así decirlo, hacer la pega. Y bueno, y lamentablemente, tenemos que hacer la pega del corredor de propiedades. Pero lamentablemente, muchas veces el corredor de propiedades hace esta pega y no la hace bien. Porque te delega a ti, la verdad que el corredor de propiedades delega en ti la responsabilidad del arriendo. O sea, tú tienes que elegir la persona que la arriendas o no. Entonces, si te llega un ocupa, independiente si te lo trae el corredor de propiedades o no, va a ser culpa tuya. Culpa tuya completamente. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer cuando entrevistamos a una persona, tenemos que pedirle las 12 últimas cotizaciones. Las cotizaciones de la AFP. ¿Ya? Eso es lo más importante. Porque las cotizaciones de la AFP va a evidenciar de que es una persona que tiene un trabajo estable. Eso es lo que te va a decir. Y lo otro también, que es súper importante, que revisar que los documentos de las cotizaciones de la AFP sean reales. Sean completamente reales. Y eso se revisa en la página de la AFP directamente. Los documentos que te van a mandar van a tener un dígito de verificación y te va a decir verificar en tal sitio con este código. O sea, se puede hacer, ¿ya? Entonces, ese es el primer documento que hay que llevar. El segundo documento que hay que pedir son las últimas
3 o 6 digitaciones de sueldo. O sea, entre 3 y 6 liquidaciones de sueldo, perdón. Eso lo tiene todo el mundo que trabaja. No hay por donde no lo tenga. Las liquidaciones tienen que tener concordancia con las cotizaciones. Eso es súper importante también. ¿Ya? Claro. Lo siguiente que tenemos que pedir es un DICOM de arriendo. Es un certificado que vale aproximadamente 15.000 pesos y se obtiene en Equifax. DICOM de arriendo. Y ese documento también tenemos que revisarlo y verificar que es real. Las liquidaciones, ¿cómo se revisan si son reales? Ustedes perfectamente, una vez recibiendo la liquidación de sueldo, pueden llamar al empleador y preguntarle si esta persona trabaja ahí. Hacer ese tipo de cosas. Ser busquilla, la verdad que no cuesta nada llamar por teléfono y preguntar, oye, ¿me puede comunicar con el departamento de recursos humanos? Quería hacer una consulta. Esta persona de este RUT trabaja para usted, me envió unas liquidaciones de sueldo. Con eso se aseguran muchísimas cosas de que es una persona que por lo menos tiene un trabajo estable, que ya tiene un historial financiero. Con el DICOM se van a dar cuenta si tiene o no tiene deudas esa persona y si tiene deudas morosas, porque muchas veces tiene deudas morosas. Otra cosa que también influye mucho, que yo la verdad que es feo hacer esto, pero igual también lo evitaría. Que típico que te dicen que no, sabes que necesita el departamento no es para mí, es para mi hermano o mi tío o mi tía, pero yo voy a prestar los papeles. Esto es muy usual también. Eso me ha Porque, pasado a mí. claro, entonces, sí, pasa mucho, a no ser que sean estudiantes. Porque claro, los estudiantes, ¿qué pasa? Te dicen, yo no tengo papeles para poder presentarte, pero ¿quién tiene papeles? Los tiene mi papá, los tiene mi mamá, los tiene mi tía. Entonces, ahí tienen un respaldo. En ese caso, yo lo que recomiendo cuando son estudiantes, decir, ya perfecto, pero también preséntame el certificado de alumno regular. De tal manera que uno verifica de que es estudiante o no. Porque te puede decir que es estudiante. Una vez me pasó, para contarle. Me pasó que un chico me dijo que era estudiante y le pedí el certificado de alumno regular y me mandó un certificado falso. Tal Era vez él estudiante de la tenía toda Universidad la Mayor ese. tal vez tenía todas las intenciones de arrendar, tenía el dinero, pero claro, si te miente con una cosa así, inmediatamente lo descarto. Y no tener miedo a descartar a la gente, porque este es el mayor temor. Cuando te llega la primera persona interesada, tu mayor miedo es perderlo. Y esto Claro, es súper sí, feo, porque me voy a porque demorar en claro, arrendarlo. claro. O sea, se me va a ir el primer interesado. No, y si no lo puedo arrendar después, no tener miedo a descartar automáticamente ese arrendatario que te está pidiendo la propiedad. No tener miedo. Ahora, ojo, no piensen de que porque están trabajando con un corredor de propiedades, los ocupas no van a llegar. No piensen eso, porque van a llegar igual. O sea, el corredor de propiedades no te asegura nada. Lo único que te asegura, o sea, lo único que simplifica el corredor de propiedades es el tema del papeleo. Pero bueno, ya, usted me imagino que la gente que está suscrita al canal ya ha visto todos los videos que tengo de propiedades. Enseño todo, hasta hacer los contratos de arriendo. Así que no necesitan un corredor de propiedades con los videos que están en el canal. Oye, Oye, Rodrigo acá nos hace una pregunta. Vamos respondiendo las preguntas al tiro. En caso de que sea independiente y no sea empleado. Buena pregunta. esa pregunta Mira, yo te iba a hacer también. Y si cuando pasa emprendedor eso, también. yo lo que recomiendo es pedir la carpeta tributaria de la persona. Porque generalmente, mira, hay personas que dan boleta. Y se entiende. Por ejemplo, un médico, por ejemplo, te va a dar boleta. Te va a dar boleta y no va a tener liquidaciones de sueldo. Bueno, que te mande la carpeta tributaria, po, con la carpeta de las boletas que ha emitido. Y con eso tú puedes verificar cuál es su renta. Cuando son emprendedores, acá se complica un poco la situación porque tú tienes que revisar la carpeta tributaria de la empresa. Y tienes que revisar los IVA de la empresa. Entonces va más a criterio tuyo. Yo la verdad que hay que tratar de evitar un poco
es complejo evaluar a un emprendedor si califica o no califica. Es bien complejo. Porque no tienes ninguna certeza de que el emprendedor tenga una empresa rentable. Porque es muy fácil decir, mostrar IVAs de una empresa, pero puede que la empresa no sea tan rentable. Yo creo que lo mejor que uno puede evidenciar es a través de las liquidaciones de sueldo y las cotizaciones de la FP. Porque por muy emprendedor que sea, ese emprendedor se puede contratar por su empresa. Y es lo más fácil. Así puede evidenciar de que tiene un trabajo y que se puede pagar sus cotizaciones. ¿Qué mejor, qué mejor antecedente que se pueda pagar sus cotizaciones para un emprendedor? De hecho, ¿Qué ese tal? antecedente es clave porque, o sea, que un emprendedor se pueda contratar significa, y se esté pagando sus cotizaciones, significa que los flujos de ese negocio le dan para poder pagar los 200, 300 mil pesos que tiene que estar pagando, 150, vean, independiente del sueldo que se ponga, eh, que los flujos van a dar para que se pueda pagar las imposiciones. Por lo tanto, un negocio que tiene Justamente. cierta estabilidad. Entonces, es un súper buen dato eso a la hora de evaluar un emprendedor. ¿No? Entonces, Incluso, yo les digo, si ustedes chicos están emprendiendo y están buscando dónde vivir, o sea, yo les digo en serio, háganse sus cotizaciones, no importa que sea por un sueldo bajo. Igual, porque en algún momento se van a poder pagar un poquito más de sueldo y van a poderse pagar unas cotizaciones más acorde al mercado. O sea, por ejemplo, si parten con 500 lucas, ya, páguense las cotizaciones por 500 lucas. Y después se suben el sueldo a 1 millón o 1,5 millones. Cosa de poder acceder más fácil a beneficios como este, pues, de poder arrendar una propiedad o tal vez pedir un crédito hipotecario, pues, que no es para nada difícil si tienen todos sus papeles al día. oye, qué buenos datos los de acá. Claro, yo nunca le he arrendado a un emprendedor independiente. Siempre han sido personas que han estado trabajando con buenos ingresos. En ese sentido, Cristóbal, ¿hay algún sesgo? Porque hay muchos mitos, no sé si mito es la palabra correcta, pero muchas opiniones respecto a, por ejemplo, solo arrendarle a mujeres, solo arrendarle a hombres, personas de qué edad. Está el mito de que, qué sé yo, el estudiante universitario te destruye el departamento con todos los carretes que hace. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión? Porque yo he escuchado muchísimo de eso. De no hay que arrendarle a gente joven, no hay que arrendarle, qué sé yo, a los hombres, pues somos más chanchos, no sé, no tengo idea, pero ¿cuál es tu opinión respecto a eso? Está Mira, indiferente. yo creo que lo más sano, cuando tú le entregas el departamento a una persona, hay que transmitirle a esta persona, oye, el departamento mira las condiciones que está. Yo voy a esperar que me lo entregues igual. Y lo más probable, y decirle, lo más probable es que no me lo entregues igual. Y si no me lo entregas igual, yo voy a tener que costear la limpieza del departamento para poder que esté en las mismas condiciones. Y tal vez reparar alguna que otra cosa. Pero la limpieza es súper importante. Y hay empresas que se dedican, ahora hay empresas que se dedican a esto, porque antes no lo habían. Hay empresas que se dedican al aseo profundo de propiedades. Y te cobran en 60.000 pesos, 70.000 pesos y te dejan la propiedad pero impecable, como nueva. Yo, por lo general, yo trabajo con puras propiedades amobladas. Entonces, entenderás que necesito que la propiedad en sí, que tenga, que todos sus muebles y todas las cosas estén impecables. Po. Y en verdad me la entregan, pero terribles. En condiciones deplorables. Muy malas. En muy malas condiciones. Entonces, estoy tan acostumbrado a eso. Estoy tan acostumbrado que lo asumo. Está dentro de los costos. Y se lo transmito. Se lo transmito de tal manera que le digo, oye, si tú no me lo entregas en buenas condiciones, y lo más probable es que yo te voy a tener que cobrar un aseo que cuesta tan cantidad de dinero al momento de la entrega. Y con eso, la verdad que se transparenta muy bien la situación, porque inmediatamente el arrendatario sabe que cuando el momento de entregarlo, tú va a descontar de la garantía una cierta cantidad de dinero para poder restaurar el departamento y se entregue en las óptimas condiciones. En ese sentido, pues, lo tradicional es pedir un mes de gracia, un mes de Sí, o sea, arriendo, de el mes garantía de en el fondo. garantía. O sea, lo tradicional es pedir un mes de garantía. Hay algunas personas, yo nunca lo he hecho, que piden el mes de garantía y también piden un cheque. La verdad que acá da para inventar. O sea,
suponte, para a los estudiantes sobre todo, porque los estudiantes en verdad los departamentos los deterioran mucho, muchísimo. Entonces, tú pides el mes de garantía y además le pides un cheque por el mismo monto de un mes de arriendo. ¿Qué pasa si no lo tienen? Se filtra, o sea, bajo tu criterio sería, no cumple los Siguiente. requisitos, buscamos otro. Siguiente. Va al siguiente. Es que uno tiene que poner los requisitos y tiene que ser estricto en esos requisitos. Sí. A no ser que lo invada el miedo, porque lógicamente te puede invadir miedo que no se va a arrendar, que va a pasar esto, que esto otro. Mientras más requisitos uno ponga, también es más probable que se vaya. Pero por ejemplo, ahora, el mercado inmobiliario, en la situación en que está con los estudiantes están dispuestos a todo. Po. O sea, te van a pagar lo que uno le pida, te van a pasar los requisitos que tú le exijas. Porque no hay departamentos para estudiantes, por lo general. No hay departamentos para estudiantes. Está súper complicado el mercado inmobiliario. Perfecto. Oye, yo voy a ir mostrando algunas preguntas que hay acá. Las voy a responder todas. Las voy a ir mostrando no en el orden en que están apareciendo, porque hay algunas que se van a responder más adelante, a lo largo de la presentación. Pero las más atingentes, lo que estamos hablando, lo vamos a ir poniendo. Por ejemplo, Celia pregunta, ¿puedo pedir un crédito hipotecario como empresa SPA? Sí, sí se puede pedir un crédito hipotecario como una empresa. Lo que sí te van a pedir muchos requisitos. Y eso lo tienes que hablar directamente con tu ejecutivo de cuenta. Por lo general van a pedir una solvencia económica en la empresa que tenga mucha facturación, de tal manera que sea capaz de solventar un crédito de esa envergadura. Pero, como te digo, todo va a depender de cada situación. Va a depender del departamento que estás comprando, va a depender del momento, si es nuevo, si es usado. Por eso, lo mejor que puedes hacer es hablar con tu ejecutivo de cuenta directamente. Perfecto, Y ojo, no porque te diga no el ejecutivo de cuenta, te vaya a ir resignado con la cabeza entre las piernas. No. La idea es que el ejecutivo de cuenta te dé feedback de las cosas que te faltan para poder lograr ese crédito a través de la empresa. Y trabajar para lograr esos objetivos, porque a veces no pasa por un tema de lucas, pasa por otros temas. Ahora, como empresa le piden más requisitos también financieros. Sí, piden más requisitos financieros. Un pie mayor. Y las tasas son muy distintas. No dan las mismas tasas a empresas que a personas. Sí. En ese sentido, creo que es mucho mejor, en mi opinión, dárselo, o sea, tomar los créditos como persona natural que como empresa. Termina Por lo siendo menos más los primeros. rentable. Sí, Sí, los siendo... primeros sí. Pero después del segundo ya se complica la cosa. Don Carlos, el gran Carlos Flores, pregunta, si alguien llega a la ciudad por un nuevo trabajo, ¿qué tiene? ¿Cómo se analiza para arrendarle? Si alguien llega, o sea... Imaginemos una persona que está en Concepción y está ¿Ya? llegando a Santiago por un trabajo y no tiene antigüedad laboral en este trabajo. Entonces, obviamente no tiene no tiene liquidaciones, etcétera, y necesita una propiedad. Y esto es un caso bien común de personas que llegan Sí, un caso bien común, me ha pasado. a X ciudad. Entonces, ¿cómo se analiza a esta persona? Ya, mira, yo lo que he hecho, primero evalúo, me pasó por ejemplo, les voy a contar toda la historia, me pasó con una chica que era venezolana, y la chica recién le habían validado el título universitario. Ella es médico, y había encontrado su primer trabajo como médico en Chile, y antes trabajaba en puros call centers porque no tenía su título validado. Una vez que validó su título, había podido entrar a trabajar en un hospital, y era la primera vez que entraba a trabajar en un hospital. ¿Y qué es lo que yo le pedí a esta chica? Primero le pedí su contrato de trabajo o una carta de oferta de su trabajo que recién estaba obteniendo, porque venía recién llegando a la ciudad. También le pedí, llamé por teléfono para preguntar al hospital donde ella está trabajando. Llamé para preguntar, oye, quería preguntarte los antecedentes de esta chica. Esta chica me está contando estas cosas porque me quiere arrendar la propiedad. Quería saber si esto es real, si es verdad, si no es verdad. Y claro, y todo calzó de acuerdo al discurso que ella me contaba. Yo en ningún momento le pedí el número de teléfono de donde trabajaba, no. Ella me dijo, trabajo en tal parte, y yo me metí a Google, busqué departamento, recursos humanos, hospital tanto, número de teléfono, agarré el teléfono y llamé. Eso fue lo que hice. No esperé que me llamen para pasar un número de teléfono. También ella me entregó
antecedentes importantes, por ejemplo, su certificado de título me envió. También me pasó copia de su residencia definitiva. Me pasó incluso la credencial del trabajo. Me mandó una copia de la credencial. Para evidenciar que estaba trabajando en donde estaba trabajando, porque había llegado, recién llegado. Todos esos antecedentes son súper importantes y ayudan a tomar muchas mejores decisiones al momento de seleccionar a una persona que no está con un trabajo. Sobre todo los extranjeros, que es súper complicado hablar a un extranjero cuando está recién llegado. Y puede que tenga todos los recursos para poder arrendar una propiedad. Yo después de estas palabras estoy decidiendo que le voy a pedir a Cristóbal que administre mi departamento. Porque eso es hacer la pega al final, como se dice. Es fiscalizar, y obviamente los corredores no necesariamente tienen ese grado de pulcritud a la hora de ir de hacer estas cosas, porque ¿cuál es el incentivo del corredor? Al final del día el incentivo del corredor es llevarse la comisión y cerrar el negocio lo más rápidamente posible. No necesariamente está velando por el interés del dueño del departamento. Existe esa protección del interés, pero cuando está la comisión de por medio contra la transacción, es donde el incentivo a veces choca. Y hay muchos corredores que te empujan a cerrar el negocio. Y piensen que cuando tienen un departamento es una inversión grande, o sea, una propiedad es una inversión, muchas veces la principal inversión que tiene una persona. Y todo ese capital que están poniendo no lo pueden entregar a cualquier persona. Entonces, hacer el trabajo de, como está planteando Cristóbal, y ser riguroso a la hora de seleccionar quién va a ser ese cliente, por decirlo de alguna manera, que va a estar viviendo en tu inversión, que es fruto de un esfuerzo tremendo, porque las propiedades, convengamos que no es simple, no es llegar y comprarla, no es comprar una empanada, ¿ya? Entonces, ser riguroso en eso es fundamental. Y aquí yo estoy tomando harta nota de lo que está diciendo Cristóbal, porque un cuñado mío en este momento está arrendando un departamento. Me imagino que está viendo el video. Debería. Don Andrés, uno de los mejores jugadores de póker de Chile, por si a alguien le interesa, en el futuro lo invitaremos a conversar de esto. Dice, le bajé el arrendo a un inquilino por la pandemia y ahora no quiere volver al precio anterior, porque están construyendo un edificio enfrente. ¿Qué recomiendan? ¿Le podéis pedir el departamento? Es una opción. Claro. Corto y fome. Sí, le podéis pedir el departamento porque... Mira, para ser súper honesto, el mercado inmobiliario está súper competitivo. Yo me metí al... O sea, quiero que se metan al portal inmobiliario. O a... ¿Cómo se llama este? TokTok. Métanse ahí. Y busquen propiedades, por favor. Busquen en su zona. Se van a dar cuenta que no hay. O hay muy pocas. Y las que hay están carísimas. Están carísimas. Entonces, lógicamente, cuando a ti te plantean una situación así, el riesgo de irte a otra propiedad, a otro lugar, sale mucho más caro. Y a mí me pasó, por ejemplo, acá me subieron el arriendo. Y me lo subieron mucho más que el IPC. Entonces, ¿qué voy a decir yo? No me quiero ir a otro lado. Me da una pereza enorme tener que agarrar mis cosas, guardarlas, buscar otro lugar, cambiarme, pasar por todo ese estrés. No, pero ya, bueno, le dije ya. Te pago la diferencia. Ya, será. Y se acabó el problema. Y ahora, el arrendatario es el que pone los términos. O sea, no es que el inquilino te diga, no te quiero volver a pagar. No, pues tú tenés que decirle, te subo el arriendo y si no te gusta, pucha, qué pena. Voy a tener que pedirte que te vayas. No, porque al final suena cruel. Suena cruel, pero es así, porque lógicamente a ti te subieron el dividendo por la OF, tú tenés que traspasarle ese costo al arrendatario. Es lamentable, pero es así. O sea, yo tengo 2 departamentos que lo estoy arrendando a Gambiña, que lo estoy arrendando mensuales. Y no los tengo con Airbnb. Y me pasa eso. Que tuve que llamarlas, las chicas, les dije, oye, ¿sabéis qué? Me subieron me está subiendo el dividendo.
Entonces voy a tener que subirles el arriendo. Y no se hicieron ningún problema. O sea, Ahora, entendieron la situación. ese punto, ¿cómo choca con el contrato? Porque los contratos de arriendo te dicen, mira, el valor de la propiedad es tanto, el valor de arriendo, o sea, recomendación para todos, hagan los arriendos en unidades de fomento. O sea, yo por lo menos entiendo que tiene que ser fundamental que el arriendo sea en unidad de fomento y no A en mí no, a peso. mí no me gusta eso. No me gusta hacer ¿Por los qué? arriendos en UF. No, lo encuentro como muy, muy terrateniente. Pero Ah, sí yo sé. hay que poner una cláusula. Hay que poner una cláusula que una vez al año o semestral ajustarla con el IPC. Ah, pero eso al final termina siendo lo mismo que establecerlo en Termina, UEF al final. Técnicamente técnicamente lo mismo. termina siendo lo mismo, pero una vez al mes, o sea, perdón, cada 6 meses o una vez al año, tú le mandáis un correíto estimado, ¿sabe qué? El arriendo subió a tanto de acuerdo al contrato. Y se arregla el problema. Claro, ahora, eso, si el contrato dice eh, a fin de año se reajusta, teóricamente, y tú lo tienes en arriendo en pesos, no lo puedes subir antes, teóricamente. Porque estás chocando con el contrato. No, El no, contrato no, va a no decir, lo puedes subir antes. No, no lo puedes subir claro. antes. Entonces, ¿cómo No. nos protegemos de eso? Alternativa uno, arrendarlo en unidades de fomento. Alternativa 2, los reajustes no hacerlos cada año, sino que hacerlos, por ejemplo, de manera semestral o Claro, trimestral. así mismo. Claro. Aquí, pero, no, por ejemplo, nos llega una pregunta que tiene relación. Dice, ¿cómo se ajusta el valor UF o IPC? Mira, lo que pasa es que se pone, como dijo Álvaro, se puede hacer un contrato en UF. No, no hay problema con eso. Se puede hacer. Pero ahí lo tradicional es que se ponga en pesos y se reajuste Reajustable. con el IPC. Con el IPC. Entonces tú le pones un reajuste anual por el IPC. Eso es lo usual. Ahora, si tú le pones el contrato en UF, no hay reajuste, pues, no existe el reajuste. No, Hasta ahí llegamos. porque todos los meses te van pagando Claro, puedo te van inventar, pagando las lo que 15 corresponde. UF que corresponde. Oye, du pregunta, mis padres comenzaron, o comenta, pagando 450 hace un año y la semana pasada les avisaron que ahora les cobrarían 630 a partir de junio. Ellos viven en Buin. Ya, ¿Es real eso? bueno, Completamente real. claro, ahora, ahí no está la inflación, eso es mucho más de la inflación. Eso es mucho más de la Porque, inflación, pues. porque O si sea, están ajustamos reajustando. Lo que están haciendo ahí, están ajustando el precio a a valor de precio de mercado. mercado. Eso es lo Claro, que ahora están haciendo. eso no puede llegar y ser así nomás, eso tiene que ser cuando se cumpla el contrato, si era un contrato anual, Claro, ahí justamente, se se tiene que puede, terminar el contrato. Se tiene que sí, terminar el contrato y tiene que hacer un contrato nuevo. con un nuevo precio. Con un nuevo precio. Pero Eso es lo así, que se hace. pero así Pero como, está. mira, dale, dale. Pero es completamente legal. O sea, no hay nada ilegal ahí en esa actuar. Claro, lo que no puede ser es que en la mitad del contrato ya se está arrendando en 450 y diga, oye, mira, ahora te lo paso a arrendar en 630 sin que el contrato haya terminado. No, tiene que terminar el Claro, contrato. Y en tiene que esa terminar el línea, contrato. ¿contrato indefinido o contrato anual? Prorrogable. Uf, desde el punto de vista del arrendador, es mejor anual. Del arrendatario, es mejor indefinido. ¿Por qué razón? Porque resulta que en caso de que sea indefinido, se puede terminar en cualquier momento el contrato. ¿Se entiende? Porque Claro. claro, pues, pero si tú hacías un contrato anual, tu salida es a fin de año. Esa es la salida. Aunque, ojo, que siempre los contratos tienen salidas. Tienen cláusulas de salida. Claro, Siempre hay avisar con cláusulas de X salida. meses. Sí, siempre hay cláusulas de salida, aunque sea anual. O sea, por mucho que sea indefinido el contrato, hay cláusulas de salida. Ahora, lo que sí te amarra, por cierta forma, amarra al arrendatario es que se quede el año completo. Pero la verdad que, mira, sabes que ahora como que no suman ni restan ese tipo de cosas. No suman ni restan.
Yo estoy de acuerdo con Carlos. De hecho, a mí me gustaría comprar acciones de la corredora que ponga Cristóbal. Carlos dice, para los que van a escuchar esto, que Cristóbal coloque una corredora de propiedades. Yo creo que a Cristóbal le iría extremadamente bien si pone una corredora de propiedades, en mi opinión. Talento natural para esto. Oye, hay algunas preguntas más que estoy viendo acá en el chat, pero no las voy a poner todavía porque se van a ir respondiendo a lo largo de esta sesión en partes de más adelante, ¿ya? Miedo a que destruyan. Esto en parte igual se fue conversando. Esto, Espérate. ¿cómo no? Espérame que acá tengo otra pregunta, Álvaro. Dale. O sea, ¿el arrendatario puede hacer el cálculo de reajuste y compararlo con el mío? Es decir, si lo subo más que el reajuste de IPC, ¿se puede dar cuenta? Sí, pues lógicamente, se puede dar cuenta de eso. O sea, tenemos que ser correctos. Si vamos a subir un contrato con respecto al IPC, hay que ser completamente correcto en el actuar. Sí. Sí, de hecho el cálculo yo lo hago con mis propios arrendatarios. Fin de año, oye, llegó, te dejé una botellita ahí en conserjería, pero además te dejé la carta de reajuste. Y lo hacemos los cálculos juntos y todo el cuento. Y en ese sentido no hemos tenido problemas. ¿Te han pagado arriendo anual, Cristóbal? A mí sí. Sí, me Sí, llegó una... Bueno, cuento la historia. Me llegó una chica que venía llegando de... O sea, no venía llegando de Colombia, pero se venía la mamá, me contó toda la historia. Ella trabajaba en un local y estudiaba. No tenía una renta muy alta, tenía una renta baja. Pero me dijo que se venía su mamá y quería vivir con la mamá. Y que tenían una platita guardada y que me podían pagar todo el año. Corrió. Que no tenían problema para pagarme todo el año. Y yo no le hice drama, porque es una excelente garantía que paguen todo el año. Me Excelente. gustó el tema de que me pagaran el año de una vez. Sí, pues, perfecto. Oye, miedo a que destruyan. ¿Cómo nos podemos Oye, proteger tengo de otra las pregunta, destrucciones? antes de que sigáis. ¿Contratos anuales firmados en notaría siempre? Bueno, Sergio, te comento el tema de los contratos notariales. El tema de los contratos notariales puede que parezca súper formal, pero en verdad, así como peso legal, no tiene ninguno. Así como que no tiene ni un peso legal el contrato notarial. ¿Para qué sí sirve el contrato notarial? Para justificar un ingreso nuevo con la banca. Por ejemplo, tú le puedes decir a la banca, le puedes mostrar el contrato notarial y decirle, mira, sabes que yo estoy arrendando esta propiedad. Y se está arrendando por un cierto monto. Y el contrato está notariado. Y también tengo los comprobantes de las transferencias mensuales que me transfieren el dinero. Con eso a la banca tú le puedes decir que tienes un ingreso extra. Y ese ingreso va a servir para que en un futuro departamento que te quieras comprar puedas acreditar una mayor renta. Por eso se hacen contratos anuales. Se hacen contratos firmados notariados. Para eso. Pero en verdad, como peso legal, podemos hacer incluso una servilleta y va a tener el mismo peso que el contrato notarial. Sí. La firma es el documento legal al final. Y de hecho, podríamos incluso pactar un pacto con la mano y ya tenemos un contrato. La diferencia está en que lo evidenciamos, lo dejamos todo plasmado en un papel y lo llevamos después a la notaría para darle un cierto peso legal, entre comillas, porque en verdad no... Como te digo, el dar la mano tiene el mismo peso que el papel notarial. Tiene el mismo peso. La diferencia está en cómo tú evidencias qué peso tiene en evidenciar que ese trato, que ese acuerdo existe. Porque se puede hacer a través de un correo electrónico. Hay muchas formas de hacerlo, en verdad. Hay muchas formas. Perfecto. Oye, aquí Duplan te dice, yo quiero comenzar a comprar propiedad en Chile, vivo en Gringolandia y me da pavor cómo manejar los daños a la propiedad. Entonces, ¿cómo manejamos los daños a la propiedad? Pues siempre pueden existir daños. Sí, siempre existe. ¿Y Siempre qué hay pasa, daño. por ejemplo, O sea, cuando los daños, o sea, cuando los daños te son respondo. superiores al mes de Pero te a la respondo, garantía que están siempre dejando? van a haber daño igual. Siempre van a haber daño. Y con eso que te acabo de decir,
es que tienes que hacer tus cálculos solamente. Van a haber daños mayores que al mes de garantía. Siempre. O sea, ¿y qué haces tú para asegurarte eso? Tú te tienes que asegurar de tal manera que en tus números, cuando tú hagas el cálculo de la rentabilidad de la propiedad, dentro de tu cálculo estén considerados los daños. De esa manera tú vas a invertir con decisión y sabiendo que la propiedad te la van a destruir. ¿Cómo estimamos los daños? ¿Cómo sería un cálculo Para mí razonable para lo estimar más sencillo para calcular las rentabilidades de las propiedades es no considerar 11 meses. Perdón, no considerar 12 meses, sino que considerar 11 meses. Entonces, metiendo 11 meses, tú consideras un mes al año. Y ese mes al año, ¿qué constituye? Son contribuciones, ocupación y daños. Con ese mes al año. Entonces, en todos tus cálculos de rentabilidad, tú haces el monto del arriendo por 11 y lo divides por el valor de la propiedad. Y ahí tú tienes tu rentabilidad anual. la rentabilidad por flujo? No la Claro. rentabilidad total. No la rentabilidad total. Claro, si lo hacemos con un crédito hipotecario, lógicamente ahí tenemos que restarle el monto pagado por los dividendos para determinar si los flujos, qué rentabilidad tienen los flujos positivos. Claro, ahí podríamos considerar la amortización del capital también, Pero pero eso ya es una historia claro, más, pero más ¿para qué larga. tanto? ¿Para qué tanto? Exactamente, ¿para qué tanto? ¿Para qué tanto? Por 11 dividido el monto del valor de la propiedad. Claro, ahora, ¿qué pasa cuando, o sea, cómo a priori consideramos los daños? Porque en el fondo, tú estás en Estados Unidos, quiere comprar Claro. el departamento, qué sé yo, en Ñuñoa, por invertir algo. ¿Cómo ella estima cuánto es el valor del daño? Porque en general la garantía es un mes de arriendo. Si el ¿Por departamento qué se va a crees que arrendar en mujer? 400.000, o no sé, pues, hombre, no sé tú si eres hombre o mujer, no tengo idea. Pero supongamos que el arriendo es 400.000, la garantía va a ser 400.000. Claro, Entonces, 400. ¿cómo calculamos? Porque decimos, bueno, a priori los daños van a ser, o pueden que sean superiores a los 400.000. Entonces, ¿cómo podemos protegernos? ¿Tenemos que tener algún capital adicional? ¿O cobramos de frentón 2 meses de garantía? Los daños pueden ser mucho más altos también. No, pueden ser más altos. No, y te lo pueden quemar también. Puedes pasar. Por Claro, ejemplo, y eso, esta ejercicio de cajón, po. Si compramos un departamento, por ejemplo, tú que vive en Estados Unidos, me imagino que no va a poder comprar con un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque no puede documentar la renta en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a comprar una propiedad al contado. Si compra una propiedad al contado, la propiedad no la va a comprar con seguro contra incendio, ni seguro contra sismo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer al momento de comprar la propiedad, tiene que comprar un seguro. Contratar el seguro. Y un seguro anual, que no sea tan caro, más o menos valen entre 10 y 15 mil pesos los seguros. Y con eso nos resguardamos de que si te queman la propiedad, estamos cubiertos. Ahora, pese a que si te destruyen o no te destruyen la propiedad, sigue siendo buen negocio. O sea, no hay que detenerse porque te vayan a destruir la propiedad. No importa. Son cosas que pasan. Es dentro del juego. O sea, no te puede detener esas cosas. Perfecto. Oye, Por Sergio allá nos hay... pregunta acá. ¿Ya? Sergio nos sigue preguntando. Cristóbal, ¿es buen momento para seguir invirtiendo? ¿Cuál es el mejor indicador para dejar de hacerlo? ¿Qué indicador me dice a mí que hay que dejar de hacerlo? Es la demanda, po. Así de simple. O sea, si yo veo que no hay departamento, porque resulta que están todos arrendados y los precios están estratosféricos, es porque debe ser porque hay una buena demanda. Mira, ¿sabes que esta pregunta no depende mucho de si es buen momento para invertir, sino que depende del lugar? Porque, mira, sí o sí, lo queramos o no, van a haber ubicaciones pero excelentes para invertir. Siempre. Siempre. O sea, no hay por dónde no sea una buena no encontré una buena ubicación.
Lo importante es que encontremos proyectos atractivos, que sean rentables. Porque hay mucha gente que dice, por ejemplo, y voy a poner el caso de mi papá, porque mi papá es el mago para inventar cosas para invertir que no son rentables. Se quiere comprar un departamento en Las Condes. ¿Y por qué? Porque, no, por la plusvalía, qué sé yo, me inventa cualquier cosa, pero no me dice ninguna cosa que es real. No me dicen la palabra mágica, rentabilidad. No hay rentabilidad en departamento de Las Condes, pues, weón. No hay. Es solamente se lo quiere comprar para decir que tiene un departamento en Las Condes. Para eso se lo quiere comprar. Entonces, yo te invito, Sergio, a que antes de invertir, no te preguntes si existe, si es buen momento para invertir. Siempre es buen momento para invertir. Siempre. En propiedades, siempre hay buenos momentos para invertir. Siempre. Nunca van a dejar de haber buenos momentos para invertir. Lo importante es buscar el proyecto correcto para mí. Eso es lo complicado de encontrar. Sí, ahí agregar, bueno, contar un poco lo que ha sido mi experiencia, que me ha ido muy bien en la parte inmobiliaria en términos de rentabilidad. Es buscar propiedades que estén en comunas que aún no tengan o que estén con un desajuste en los precios respecto a otras comunas. Por ejemplo, para explicarlo en castellano y fácil, el departamento donde yo estoy viviendo está en Ciudad Empresarial, en Huechuraba. Cuando lo compré, este departamento, a ver, en términos de ubicación, estoy a 5 minutos en auto de Vitacura. Y el metraje que tiene es de 120 metros. Vi cuánto costaban departamentos del mismo metraje a 5 minutos en auto acá, en Vitacura, y costaban prácticamente el doble de lo que costaba esto. Eso no tiene mucha lógica financiera, no puede existir tanta diferencia de precio entre una comuna y otra. Tiene que haber un ajuste en los precios. Eso lo hice también con departamentos que compré en Ñuñoa, que cuando los compré, ahora no necesariamente, no conozco cómo están los precios ahora en Ñuñoa, pero ya subieron harto. Y la razón de compra fue porque había un desajuste en los precios, un desajuste muy grande entre el precio de Providencia, de la parte sur de Providencia, con Ñuñoa, ¿ya? De la parte norte de Ñuñoa, que es donde están colindando. Era una diferencia de también, el precio de Ñuñoa en ese momento era un 50% de lo que era Providencia. Y la verdad es que la demanda te termina arrastrando los precios. Compré y esos precios empezaron a subir de a poquitito. El de acá, el donde estoy ahora, vale 70% más de lo que yo pagué 6 años después. Porque las comunas más caras te terminan arrastrando los precios. Esa por lo menos ha sido mi experiencia. Entonces, hoy día si yo quisiese comprar departamentos de nuevo, estaría buscando cuáles son, por ejemplo, en el caso de Ñuñoa, cuál es la comuna que está tomando el rebalse de precio. Y probablemente una de las comunas donde yo hoy día estaría mirando, si no estoy metido hoy día en el mundo inmobiliario, más allá de que tengo algunas propiedades, pero hoy día estaría mirando Macul. Partiría mirando Macul. ¿Por qué? Bajo la misma lógica. Macul tiene el rebalse de precio de Ñuñoa. ¿Se entiende la idea? Yo tengo otra tesis. Ahora, antes que nada, los quiero invitar a que le den like al video. Se agradecería un montón para que se pueda viralizar más fácil y más gente pueda acceder al contenido. Oye, mira, tengo otra tesis que es mucho más distinta. Porque claro, eso es pensando en que hay una oferta prácticamente infinita de departamentos. Yo lo que creo, y lo he vivido, por eso te transmito esto, que si tú te pones a buscar departamentos, sea donde sea, la comuna que sea, tú vas a encontrar una propiedad que tenga una rentabilidad fantástica, independiente del barrio. Pero tienes que salir a la calle a buscarlo. O sea, si tú quieres buscar un departamento en Las Condes, que comprar un departamento en Las Condes sin pensar encontrar rentabilidad, pero si tú sales a buscar a la calle ese departamento o esa casa, si tú te ponías a comparar los valores de mercado, calculáis cuánto te sale la rentabilidad. Y puede que sea una casa pero que esté completamente destruida. Tú podías encontrar una mina de oro si tú sales a buscar. Estoy completamente seguro. O sea, no necesitas irte a la comuna de al lado porque no quieres, porque te queda 5 minutos para hacer eso. Lo que sí, ¿es más trabajo? Sí, es más trabajo. ¿Por qué? Porque hay que ver muchas propiedades. No hay que ver una, hay que ver
30, 40, 50 propiedades antes de tomar la decisión. Y hay que manejar muy bien los terrenos. Muy, muy bien los terrenos. Por ejemplo, si yo voy a comprar propiedades a, qué sé yo, a Las Condes, yo lo más seguro que tenga que estudiar muchísimo sobre Las Condes antes de tomar decisiones y determinar si una casa o una propiedad es barata o cara. Pero si tú me dejas a mí en mi zona, que es la zona acá de los ponientes y la zona del centro de Viña del Mar, que me la manejo al revés y al derecho, yo tengo claridad exacta de cuánto son las rentabilidades. Entonces, yo lo que los invito a ustedes que están recién comenzando, búsquense un espacio, un lugar donde ustedes quieren ser amos y señores, donde quieran comprar y conozcan de memoria la demanda, los precios y las rentabilidades de esa zona. Sí. Ese es mi mensaje. Estoy de acuerdo, pero ahí creo que hay una diferencia en escenarios de propiedades nuevas versus propiedades usadas. Porque en los escenarios de propiedad nueva, los precios son más o menos estables a nivel de metro cuadrado. Esa mina de oro, yo creo que no la encontramos en propiedades No, nuevas, no la encontré en propiedades nuevas. No, siempre, es que yo ya no, o sea, de partida, o sea, para que todos sepan, yo de partida, yo propiedades nuevas ya no me meto nunca más en una propiedad nueva. Claro, o sea, A no ser que sea una tremenda oportunidad única, pero que muy difícil, no muy difícil, porque siempre encuentro, las minas de oro siempre están en las propiedades usadas. Ahí es donde encontráis realmente las gangas. Encontráis rebajas de 20, 30, 50%. Podéis encontrar. Pero hay que salir a la calle. Claro, yo creo que en ese sentido lo que yo contaba de buscar los rebalses de precio es más aplicable a propiedades que son nuevas y buscar las minas de oro más aplicable a las propiedades que son usadas, que son negocios distintos. Sí, son negocios completamente distintos. Claro, entonces, y son para público distinto. Son para un público distinto. Claro. Aquí Carlos pregunta, ¿es bueno dejar solamente una cuenta corriente para recibir los pagos de los arriendos? No sé, depende de si es cómodo para ti. Mira, yo Carlos No, tengo no influye. una cuenta, personalmente yo manejo una cuenta corriente que es para todo lo que tiene que ver con inversiones y otra cuenta aparte que es todo lo que tiene que ver con gastos personales. Pero al final depende de qué tan ordenado seas tú. ¿Ya? Si a ti Claro. te acomoda o no te acomoda, no hay una cosa que sea mejor. Lo que va a ser mejor es lo que para ti te genere un orden estable en el tiempo. Justamente. Por acá Andrés pregunta, en el caso de departamento, aparte de fijarse en el tamaño o cantidad de habitaciones, ¿es importante el piso? Mira, a ver, mi opinión respecto a esto, que no es bajo ningún punto de vista la ley universal, pero departamentos que están en el segundo piso, en mi experiencia, no son tan buenas inversiones, pero puedo estar ultra equivocado. Pero al final del día va a depender del precio. O sea, si ese departamento, el segundo piso, voy a inventar, te lo venden a 50 millones de pesos y el departamento, el tercer piso, vale 300 millones de pesos, bueno, es una ganga. Entonces, obviamente hay que considerar el precio a la hora de. Ahora, a precios similares, yo creo que segundo piso no es tan buena idea, pero es mi opinión personal. Puedo estar requete contra equivocado. Igual depende. Yo, por ejemplo, departamento de segundo piso, si no hay ascensor, estamos en problemas. Los de segundo piso son los más preciados. Es el más caro. Claro. Entonces, por eso depende. Si no hay ascensor, claro. Si no hay ascensor, el segundo piso es el más caro de todo el departamento, de todo el edificio. Pero, o sea, yo no le veo nada malo a un segundo piso. Pero lo que sí un primer piso sí lo veo malo. Pero claro, todo se contrapone con el cálculo de la rentabilidad. O sea, yo creo que hay que analizar esto como un proyecto. Más que el piso o no piso, esta cuestión hay que ver oferta y demanda. Es un caso de rentabilidad. Es un negocio y hay que calcular la rentabilidad al final. Eso es lo que termina mandando para el inversionista. Oye, querido don Nelson pregunta, ¿cómo se puede apalancar para obtener un departamento de vivienda cuando uno ya posee una vivienda propia pagando hipoteca? ¿Conocen las mutuarias? Es lo primero que se me viene a la cabeza. Bueno, que igual ya teniendo una propiedad, igual puedes pedir otro crédito hipotecario. No, nadie te lo impide. Mientras tú tengas la renta, se puede hacer. De hecho, bueno, o sea, tú puedes comprarte 5 propiedades perfectamente si tú tenés la renta que te exigen los bancos. Ahora, lo más fácil,
y perdona que te interrumpa, Álvaro, lo más fácil que se hace, la primera propiedad hay que comprarla con las mutuarias. No, si no importando lo caro que salga. Pero claro, ahora está súper prohibitivo los precios. Está carísimo invertir con una mutuaria. Pero en su momento era la gran oportunidad partir con una mutuaria. Porque resulta que no aparecías en el boletín financiero con esa deuda. Y esa era como la primera propiedad. Yo Y tengo la una opinión siguiente. distinta. A ver, cuéntanos Álvaro. Porque ¿Qué opinas en tú? ese sentido, la primera propiedad se compra con banco. Al término ¿Ya? de un año se traspasa la deuda mutuaria. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes tu propiedad, las primeras cuotas son intereses y al final las últimas cuotas son pago de capital. Entonces, en general te va a convenir siempre renegociar la deuda, traspasar la deuda de un banco a otra institución financiera. ¿Para qué? Para mejorar las condiciones. Entonces, como las condiciones de entrada en los bancos son mejores que las mutuarias, mi opinión es primero banco, al término de un año o 8 meses, renegociamos con mutuaria y la mutuaria nos tiene que mejorar las condiciones. Y cuando pasamos la deuda del banco a mutuaria, mejoramos las condiciones, salimos del sistema financiero y podemos renegociar de nuevo. Eso yo lo he Ya, hecho, me ha pero, funcionado muy pero bien. tú decís que la mutuaria te va a mejorar las condiciones que tú tienes con el crédito con el banco, O te las va a mantener, o te las va a pero mantener. pero las condiciones iniciales de banco son mejores que las condiciones iniciales de mutuaria. Ya, está Entonces, bueno eso. Yo no entonces lo sabía eso. en mi O opinión, sea, lo sabía, sabía que se podía hacer, pero no sabía que los locos te podían mantener las condiciones. sí. Pero o sea, Y por ejemplo, hoy en día, por ejemplo, Álvaro, hoy, si yo llevo mi crédito de 2,5% anual a la mutuaria. no, no, hoy día no va a pasar porque estamos en un año raro en términos de tasa de interés, porque por una inflación tan alta, las tasas de interés han subido muchísimo. Entonces, la tasa base de la mutuaria va a ser mucho más alta que la tasa base que tiene con la que tú pediste ese crédito inicialmente. Ahora, en escenarios normales donde las tasas van variando poco, lo primero sería pedir con banco y de ahí nos vamos a mutuaria. Ya, está bueno el dato. Yo la verdad que yo pensaba que era al revés, que había que hacerlo al revés. No, el Pero banco claro, siempre va a ser más barato. yo la verdad que yo pensé, o sea, la primera vez que yo me compré una propiedad, de hecho hice un video contando eso, donde yo les contaba de que la diferencia ridícula entre el banco y la mutuaria era como 7 lucas. Y por eso elegí el banco. Y por esa estupidez elegí el banco. Y cuando debería o sea, haber elegido la mutuaria, porque la mutuaria era la que me brindaba las mejores condiciones en el fondo. Claro. Ahora, piensen siempre cuando se compra una propiedad, siempre hay que pensar en la renegociación que se tiene que tener con esa propiedad. Y en ese sentido, lo mejor es pedir el crédito inicialmente lo más largo posible. O sea, si el banco nos da 150 años, hay que pedir a 150 años. Aunque el monto final que se vaya a pagar sea superior. Vayamos a los casos reales. 30 años. Hoy día ya entiendo que no están dando 30 años, pero sí podrían estar dando 25. Pedir lo más largo posible. ¿Por qué? Porque mientras más largo es el crédito, la duración del crédito, la cuota es lo más bajo posible. Es más Para bajo. una persona que está invirtiendo, obviamente le conviene que la cuota sea más baja. ¿Y por qué? Es Porque tiene distinto. mayores flujos de caja. Exactamente. Y puede Distinto puede ser en el acreditar más caso renta. personal. Exactamente. Pero siempre hay que tener en consideración que tenemos que ir a renegociar. Al año vamos a renegociar. Y como ya tenemos una cuota baja, le podemos exigir mayor rebaja al banco que quiera tomar la deuda. La deuda que ya tenemos. Entonces, como consejo, en mi opinión, pedir créditos largos al principio para ir renegociándolos. Pero hay que ir renegociando siempre la deuda. No, yo hice todo mal al principio. Yo tengo que yo siempre lo digo. Yo hice. Bueno, no hay nadie que la haga bien a la primera acá. Eso es lo chistoso. Pero yo hice todo mal al principio. Pues suele pasar. Yo en acción hice todo mal. Cometí todos los errores. Pero eso es bueno, cometer errores es bien bueno. Y por eso es bueno No, y contar darse los cuenta errores que también. cometemos. ¿No? Y contar los Ah, errores que Juan, vamos teniendo. Les vamos a ahorrar mucha plata con los errores que hemos cometido. claro, Juan Gonzalo Arias nos dice:
Estimado, ¿qué proyección de tasa de interés para crédito hipotecario tendremos en los próximos años? No tengo idea. Depende de la tasa base del Banco Tampoco. Central. Tampoco. Imposible saberlo. La tasa de interés depende del riesgo país, del riesgo persona y de la tasa base del Banco Central que está ajustada a inflación. Ahora, Entonces, al final del día yo es le- imposible saber. Ahora, yo les comento, o sea, si están preocupados por la tasa de interés, por estas cosas, no puede tenerlo eso. Lo que tienen que preocuparse es la rentabilidad. Hoy, siempre, esta cuestión son números, tienen que ver los números finales. Si ven los números finales y los números finales son buenos, hay que meterse. Eso es lo único importante. Números finales que sean flujos de cajas positivos. Esos son números finales buenos. Sí. Oye, volviendo aquí, porque no terminamos de responder la pregunta, Nelson. ¿Qué se puede hacer cuando se tiene ya una propiedad pagando hipoteca? Siempre tienes que considerar que los bancos te van a prestar en función de tu renta real. ¿Y De qué tu cosa es tu renta. renta real? Se lo estoy dejando acá como escribiendo, pero como buen hombre no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Pero básicamente la renta real es tu ingreso menos el pago de tus deudas. ¿Ya? Entonces, renta real. Entonces, ¿qué significa esto? Que si una persona tiene una renta de, por ejemplo, 1.000.000 de pesos y paga un dividendo de 300.000 pesos, su renta real es 700.000. El millón menos los 300.000. Y el banco te va a prestar en función de esos 700.000. Entonces, si una persona gana, puede inventar, 10 millones de pesos mensuales y paga un dividendo de 300.000 pesos, su renta real para futuros créditos es 9.700.000. ¿Puede seguir pidiendo? Sí, puede seguir y puede comprar 50 propiedades más. Ahora, si lo llevamos a la mayoría de las personas que no tiene esa renta de 10 millones de pesos, ¿qué hace en ese caso? Cuando ya tienes un dividendo, tu renta real baja mucho y muchas veces te quedas fuera de poder pedir otro crédito, porque el banco ya no te presta por tu renta real. Entonces, en ese caso, te convendría eventualmente evaluar pasarte a una mutuaria. ¿Por qué? Porque cuando la mutuaria toma la deuda, sale del sistema, del sistema financiero, entre comillas, y los bancos te prestan limpiando ese pago. Ahora, también hay un problema que las personas se sobreapalancan y es una historia extra, pero esa es una de las funciones que tienen las mutuarias. Yo te tengo otro truco. Arrendar el departamento o la propiedad donde estás viviendo. Arriéndala. ¿A quién se la arriendas? Bueno, eso tienes que ver tú. Y una vez que la arriende, vas a acreditar más renta con eso. Y vas a poder después poder comprar otra propiedad. Sí. De hecho, quienes no tengan ninguna casa aún y quieran empezar a invertir en bienes raíces porque entienden que es un buen negocio y todo el cuento, la sugerencia que yo les podría hacer es primero compren para invertir y después compren Sí, para siempre. vivir. Por favor, no se compren nunca su casa para vivir. Sí, y ahí Eso es lo estamos último que se hace. con ese famoso, el sueño de la casa propia, ha destruido la capacidad de crédito de un montón de personas que no pueden No, es comprar. tremendo. Tremendo. No, es esa cuestión de que comprarse una casa, después que hacerle el jardín, hacerle el quincho, que el portón, esa cuestión te destruye económicamente, te destruye completamente. Por favor, no lo hagan. Eso es lo último. Eso háganlo cuando tengan 50, 60 años, cuando tengan la vida resuelta. Pero al principio, cuando quieran invertir, por favor, inviertan primero, después se compran su casa. O sea, a los 30 años hay que estar comprando para Claro. invertir, no para la casa definitiva en ese sentido. Entonces, yo encuentro que ha sido fatal eso, oye, la casa propia, porque te rompe la capacidad de crédito, que es fundamental en este negocio. Si al final el negocio inmobiliario es capacidad de crédito. Oye, aquí, Gamerland64, mira, un auditor frecuente. ¿Cómo estamos? Viene llegando. Diego nos pregunta, ¿qué opinan de los departamentos de estudio? Fantástico. Lo mejor que haya existido en el mundo. Para mí son los que me dan mejores satisfacciones. ¿Qué opinas tú, Álvaro? A mí, o sea, son buenos y son muy buenos en términos de rentabilidad. Lo que pasa es que hay que diferenciar los negocios. Hay negocios que son distintos. A mi juicio, Sí, para son distintos. el negocio de renta tradicional, que muchas veces pensamos en propiedades en la renta tradicional, a mi juicio,
lo más rentable termina siendo lo que tiene menos rotación. Y el que tiene la tipología que tiene menor rotación es 2 dormitorios, 2 baños. Sí, Que tiene, el que estudio tiene, ¿por qué genera rotación? Porque resulta que el que va a vivirse al estudio es una persona que vive sola o como mucho vive con la polola. Como mucho. Y al momento que quieren tener una pieza para, qué sé yo, de oficina, por ejemplo, ahora que está muy, muy de moda es el home office, ya empiezan los conflictos. Porque claro, tenéis que tener una persona trabajando por lo menos en la sala principal y otra en otra oficina, para no tener problemas. O si llegan a tener un hijo, se acabó la fiesta. Les queda Claro. muy chico, entonces la rotación es muy alta con los departamentos de estudio. Eso sí pasa, es cierto. claro, y eso merma rentabilidad, no solamente rentabilidad financiera, sino que también rentabilidad mental, que creo que es súper importante, porque no Sí, hay nada más desagradable que estar... la ocupación igual influye. Sobre todo si no son barrios centrales y si no manejamos bien la ubicación. Así que mucho ojo con eso. Claro, entonces, en términos de rentabilidad exclusivamente, el de 2 dormitorios, 2 baños, si hacemos los Sí, cálculos, históricamente menos. la tasa de ocupación es más alta en general para Claro, esa tipología. pero tiene menos rentabilidad en términos numéricos. Ya les vamos a contar cómo se calcula rentabilidad, pero es un poquito menos rentable que el otro, pero el ingreso es mucho más estable, tiene mucha menos rotación. Entonces, a mí por lo menos, para lo que, o como yo miro el tema de las inversiones, que ojalá mientras menos tiempo gaste mejor. El de 2 dormitorios, 2 baños me gusta mucho más por el hecho de que tiene menor rotación. A mí me importa la menor rotación. El estudio, claro, es más rentable y todo el cuento, pero todos los años vamos a tener que estar buscando personas. Un Ahora, arrendatario. ¿dónde puede funcionar muy bien? Probablemente en Airbnb, ya que ya vamos a llegar a ese tema, que es una de las especialidades de Así como Cristóbal. vamos, yo cacho que vamos a tener que hacer una segunda parte. Vamos a tener que hacer la segunda parte. Sí, ahora estamos en los miedos, tenemos un montón de información que dar, vamos a tener que hacer la segunda parte posiblemente. Falta mucho, no vamos ni en la mitad, pues ya llevamos No una vamos ni hora en y un cuarto. Miedo a que me estafen. Hoy tengo N Esto ya preguntas, pero ya, dale. Démosle. miedo a que me estafen. Esto ya un poco se ha ido conversando también. El Sí, resguardarse, el elegir bien un arrendatario. Mira, lo peor que puede pasar cuando uno compra una propiedad, de tanto que te estafen, es que se hace todo en una notaría. Y hay que presentar vales vistas y cheques. Lo peor que puede pasar es que la notaría sea falsa. Pero tiene que asegurarse de que todo sea en una notaría. Pero que hay tratos que de repente, cuando a alguien lo pillan que es muy novato, te pueden llevar hasta un café para hacer las transacciones. Pasemos el dinero acá, firma aquí y se acaba. Pero cuando tú haces todo en una notaría, ahí no pasa nada. Pero hay que hacerlo todo resguardado. Y los procesos son bien simples, no hay mucho que hablar. Primero se hace una promesa de compra y venta. Y ahí se deja un cheque por el 10% de la propiedad. Y en segundo lugar, después al momento de escriturar, se lleva un vale vista. Y en el vale vista, ahí se lleva el monto del pie. Y ahí sería. Y no es más.